Nuevo atraco a los dólares de los cubanos. El retorno a una economía con varios tipos de cambio indica que la tarea de ordenamiento es un gran fracaso o una gran estafa. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Las contradicciones del modelo económico castrista, intentando alinear los incentivos del libre mercado con un sector estatal sobredimensionado, más la constante intromisión gubernamental en el sistema de precios, impide que exista en Cuba un mercado cambiario unificado, donde los diferentes actores, constructores, consumidores, empresarios, inversores, puedan canjear moneda libremente según necesiten o deseen. La unificación monetaria, tan resaltada dentro de la tarea de ordenamiento, fue una mascarada preparada con premeditación. Prensa oficialista, dirigentes y hasta economistas insistieron largamente en la supuesta necesidad de unificar monedas en Cuba. Tanto insistieron que la unificación monetaria se convirtió en imperiosa demanda popular. De algo totalmente superfluo, el gobierno se inventó un problema para luego resolverlo, ganando tiempo y credibilidad. En toda economía circulan diferentes medios de pago, divisas internacionales, cheques, cartas de crédito, pagarés y a veces diferentes monedas locales, sustitutos monetarios más o menos perfectos basados en deuda. Esa diversidad es natural, no tiene importancia alguna mientras los poderes adquisitivos sean conocidos, lo cual depende de que haya libertad de negociar el dinero para que surja un tipo de cambio real que exprese la relación entre monedas. El problema brota cuando hay varios tipos de cambio y ninguno es real, como había en Cuba, lo que impide valorar correctamente el capital, imposibilitando hacer cálculos económicos mediante una contabilidad fiable o siquiera legible. Lo que se necesitaba o se necesitará siempre es unificación cambiaria, sin importar cuántos medios de pago circulen en el país. Que ahora el ministro de Economía, aplaudido por la caterva de ineptos de la Asamblea Nacional, presente como novedad el retorno a una economía con varios tipos de cambio, de momento, uno secundario para empresas privilegiadas y otro que aún se desconoce su funcionamiento, demuestra que la tarea de ordenamiento es un gran fracaso o una estafa exitosa. Como mismo el gobierno, mediante las tiendas en MLC, intentó crear un negocio de importaciones comerciales que hacían las mulas, este mercado cambiario que quiere legalizar, lo que en Cuba significa estatizar, intentará quedarse con el negocio del intercambio de divisas y principalmente echarle guante a las remesas que están circulando por los canales privados, articular un mercado cambiario específico para una población y turistas en un momento en que el país no tiene reservas de divisas y a costa de regresar a la infame dualidad monetaria que tanto daño hizo, no es la demostración de la reanimación económica que quieren hacer ver, sino un acto desesperado por controlar flujos de efectivo que, por falta de oferta de bienes y servicios estatales, terminan alimentando nuevamente las redes privadas de importación. Y por esa misma escasa oferta de bienes y servicios en moneda nacional, los dueños de divisas solo querrán vendérselas al banco si la cantidad de pesos que reciben compensan los altos precios que han impuesto la inflación. Por lo tanto, el Estado, para comprar dólares y euros, necesitará muchos pesos que obtendrá de una combinación de una nueva emisión monetaria y la reducción del gasto social. Esto significa que a los más pobres se les quitará recursos directamente vía menos bienes y servicios o directamente vía inflación para dárselos a los ricos con divisas. Socialismo castrista en acción. Para redondear la jugada, parte de las divisas así captadas irán en ese oscuro mecanismo secundario de inflación, venta de dólares baratos a empresas estatales y privadas que se anunció hace unos meses y que aún no se ha vuelto a mencionar ni se ha explicado cómo funciona y quién se beneficia. Nos acabamos de enterar por boca del ministro que ya está usándose, que garantiza que no se elijan para esa entrega de dólares baratos empresas por amiguismos o favoritismos, mecanismos secundarios de asignación de divisas, manera sutil de subsidiar empresas, perjudica a aquellas que carecen del acceso a esos dólares rebajados y, además, impiden que sean los consumidores, mediante su demanda, quienes eligen qué empresa debe sobrevivir y prosperar en libre competencia, factor clave para que florezca una estructura productiva sana.
Será el Estado quien elija las empresas ganadoras y esas serán, por supuesto, aquellas que le interesen al gobierno. Una vez más, el pueblo tendrá muy poco que decir. Con el nuevo mercado cambiario, el castrismo habrá encontrado una nueva manera de seguir financiando con los dólares de los cubanos exiliados el silencio que le impone a los de la isla. Mientras tanto, crece un 20% el déficit comercial de Cuba y sube un 89% las compras a Estados Unidos. Las exportaciones de azúcar de Cuba cayeron un 37% en 2021 con respecto a 2020 y un 78% en relación con 2017, según los datos de comercio externo que acaba de publicar la Oficina Nacional de Estadísticas e Información ONEI. El año, el peor de la pandemia en la isla, sigue dejando datos catastróficos para la economía nacional, aumentando el déficit comercial en un 20% a pesar de los menos 5.528 de 2020 y los menos 6.465 millones de dólares. Por sectores, la alimentación sigue siendo un talón de Aquiles para el gobierno cubano, que en los últimos meses ha hecho hincapié en el mensaje de que es imprescindible avanzar en la producción agropecuaria para no tener que gastar tanto en el exterior, pero sin hacer los cambios que supongan un cambio real de paradigma. La isla gastó el año pasado casi 1.954 millones de dólares en comprar comida afuera, aproximadamente la misma cantidad que en cada año del último quinquenio. Las maquinarias y los equipos de transporte son otro apartado en los que la isla se deja buenas cantidades de dinero, con 1.349 millones, la mayoría en máquinas, aparatos y piezas electrónicos, casi 400 millones y maquinarias y equipos industriales, con más de 350. Llama la atención que este apartado del gasto de locomotoras que, después de alcanzar los 45 millones de dólares en 2019 y bajar a menos de 9 millones en 2020, estuvo en cero en 2021. Cuba adquirió 38 locomotoras en 2019, 7 en 2020 y ninguna en 2021. En cuanto a las exportaciones, además de la catástrofe del azúcar, se observa otro de sus productos anteriormente estrella, el tabaco, que cae un 13%. Los sectores en los que, por el contrario, hubo una mejora de las cifras de exportación fueron la minería, en un 27%, la pesca, con un 41%. También se creció en la venta de productos agropecuarios, tan escasos en el país, que subieron un 35% con respecto al año anterior. Pese a todo, las cantidades son escasas, 31 millones de dólares para productos agropecuarios, sin precisar, 82 millones para la pesca o 107 millones para el azúcar y sus derivados como el ron. Si se va al detalle, resalta la espectacular subida en las exportaciones de productos farmacéuticos, que en 2020 tuvieron un valor de 6.917 dólares y en 2021 pasaron a 211.246. Por países, los datos de la ONEI muestran que los lazos con Rusia siguen a buen ritmo. El país euroasiático no es el que más intercambio mantiene con la isla, pero sí es el que crece a mejor ritmo, mientras que España lidera la exportación a Cuba con un intercambio por valor de 841 millones de dólares. Rusia se queda en 628 millones, pero es el doble que en 2020, cuando apenas fueron 320. En Estados Unidos, Cuba realizó compras por un valor de 371 millones de dólares, un 89% más que el año previo, cifras relativamente discretas frente a otros proveedores, pero muy amplia, el tercer país en el continente, si se toma en cuenta las constantes alusiones al supuesto bloqueo. A ese país, Cuba le vendió apenas 726 mil dólares, pero es un 2.100% más que en 2020. El primer comprador del continente, en todo caso, es Canadá, con 614 millones de dólares, dejando muy atrás a Venezuela, el segundo país del continente, con apenas 103 millones de dólares. China aparece como el primer mercado asiático, con 591 millones, dejando al segundo Vietnam, con solo 35 millones de dólares, mientras España sigue a la cabeza europea con 165 millones de dólares, muy lejos de su segundo comprador, Países Bajos, con 71 millones. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias
y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y Vida, mis